Buen día, estudiantes de la jornada nocturna ciclo 3 del Colegio Integrado de Fontibón. En este video vamos a desarrollar el complemento del tema tejidos vegetales. Bienvenidos. Tejidos vegetales. Recordemos que en la clase anterior comentamos que los vegetales tienen 5 tejidos fundamentales que los componen y ellos se encuentran distribuidos por toda la planta y cumplen funciones específicas. La función es muy importante tenerla en cuenta. Hagamos la relación con los jugadores de fútbol. Cada uno, dependiendo de la posición que tienen, cumplen una función dentro de un partido, dentro de un juego o dentro de un equipo. Lo mismo ocurre con los tejidos que componen las plantas. Bien, en síntesis, en esta imagen tenemos representados los 5 tejidos de los vegetales. Hay unos que cumplen la función de protección. Están los tejidos meristáticos que cumplen la función de crecimiento. Están los tejidos vasculares que son los que permiten conducir sustancias por la planta. Están los tejidos fundamentales que son los que, digamos, componen la sustancia, el interior de la planta. Y finalmente tenemos otros tejidos que se llaman tejidos de sostén. Sostén es como estructura para sostenerla. También se conocen como tejidos mecánicos. Primer grupo de tejidos, tejidos de protección. Forman la parte externa de la planta y se encargan de protegerlas contra los agentes externos. De este tipo de tejidos encontramos 3 tipos. Unos se llaman tejidos epidérmicos, otros se llaman tejidos suber o suberosos y finalmente los tejidos exodérmicos. Bueno, entonces vamos a ampliar los tejidos de protección. Tenemos un primer grupo de tejidos que se llaman epidérmicos y están formados por células de diferentes formas que recubren al vegetal. Recubren las hojas, los tallos y las raíces jóvenes. ¿Cuál es la función? Aislar a la planta, al vegetal, del exterior. Protegen la parte aérea. Recordemos que aquí tenemos la tierrita, está la parte superior de la planta y hay otra parte inferior. Estos tejidos epidérmicos protegen la parte aérea, es decir, lo que está sobre la superficie. La protegen de la desecación y permiten la absorción de agua y de sales minerales a través de la parte subterránea. Entonces también tienen un papel en la parte subterránea y es permitir que la planta absorba el agua y las sales minerales, esto a nivel de las raíces. El otro grupo de tejidos se llaman los suber o suberosos. Dice que se refiere al corcho de la planta y está constituido por células muertas. Acá encontramos la primera diferencia. Las epidérmicas son células jóvenes, mientras que los suberosos son células muertas que se van engrosando. Se encuentran en las raíces y los tallos más viejos de la planta y tienen como función protegerlos contra las temperaturas extremas y reducir la transpiración. La transpiración, al igual que en los animales, es la pérdida de agua, ¿no? De humedad. Entonces los suber se encuentran, digamos, en los tejidos más viejitos, por ejemplo en las raíces o en el tallo, pero la parte que más tiempo tiene, ¿no? Los tejidos más viejitos de la planta. Muy bien. Y finalmente los tejidos exodérmicos. Dice que la exodermis es el tejido externo que cubre la raíz y es similar a la epidermis y tiene funciones de protección. Entonces es similar a esta, tiene funciones de protección también y evitan que a la planta ingresen sustancias no deseadas. Recordemos que por la raíz, nuevamente, representémosla acá debajo de la tierra, la planta absorbe
los nutrientes, absorbe agua, pero podría también ingerir sustancias que no son deseadas, sustancias que son contaminantes, por ejemplo. Entonces, estos tejidos exodérmicos la protegen de ese tipo de sustancias. Bien, el segundo grupo de tejidos se llaman meristemáticos o de crecimiento. Como su nombre lo indica, son responsables del crecimiento y el desarrollo de las plantas. En esta figura tenemos representada eh, la constitución de células jóvenes cuya función es dividirse continuamente por mitosis. Entonces acá vemos representado el proceso de la mitosis, que es la división celular. Estas son células pequeñas con grandes núcleos sin vacuolas y con una pared celular fina. ¿Listo? Son células jóvenes, que son las que tienen la capacidad de reproducirse. Estos tejidos meristemáticos o tejidos de crecimiento se encuentran en diferentes puntos de la planta. Cada uno de estos puntos se llama meristemos y los encontramos en el ápice o en el cogollo, en los puntos externos de las raíces y en las axilas o extremos de las hojas. Entonces, acá nos están indicando cuáles son los puntos en donde se genera el crecimiento de la planta. Por ejemplo, tenemos una meristema de raíz y es esa posibilidad que tiene la planta de ir creciendo hacia la raíz, irse enterrando cada vez más profundo en la tierra. Tenemos otro meristema lateral, que es, digamos, lo que le permite el crecimiento a nivel de las hojas, los tejidos superiores, y hay otro crecimiento que se da en la parte más alta, que sería el cogollo o el ápice, y sería el que se denomina meristema apical. Esta le permite el crecimiento hacia arriba, ir aumentando su tamaño. Bien. El tercer tipo de tejidos son los tejidos vasculares o de conducción. Conducir también lo podemos asociar con transportar. Bueno, está formado por células cilíndricas que se asocian formando tubos. Su función es conducir el agua y los nutrientes a través de la planta desde las raíces hasta las hojas y distribuir los alimentos desde las hojas a los otros órganos de la planta. ¿Listo? Entonces, ¿qué conducen? Agua y nutrientes. Va en un primer movimiento desde la raíz hasta las hojas y en un segundo movimiento desde las hojas hasta los otros órganos. Este es un movimiento rotativo. Entonces tenemos dos tipos de tejidos vasculares o de conducción. Uno de ellos se llama xilema y el otro se llama floema. Cada uno de ellos representa uno de los dos movimientos. Aquí vemos las características de los xilemas, son flujos unidireccionales, transportan agua y minerales. Este movimiento no tiene paredes finales entre las células y está reforzado con lignina, mientras que el floema permite un flujo bidireccional, es decir, sube pero también baja, también transportan agua y alimento y las paredes tienen perforaciones. ¿Listo? Ampliemos estos dos términos. El xilema es un tipo de tejido leñoso que conduce agua y sales disueltas, es decir, la savia bruta, desde las raíces hasta los demás órganos de la planta. Está formado por células muertas o endurecidas. Entonces, el xilema tiene un movimiento unidireccional que conduce desde la raíz hacia la parte superior de la planta. El floema, por su parte, se conoce también como tejido liberiano y transporta la savia elaborada y producida por las hojas, es decir, el alimento que produce la misma planta mediante la fotosíntesis
se conduce a través del floema. Se conduce hacia el resto de órganos de la planta y está formado por células vivas que se encuentran en la parte externa del xilema. Entonces, por la parte interior se transportan las sustancias del floema y por la parte exterior las del xilema. Bien, el siguiente grupo de tejidos se llaman tejidos fundamentales y se pueden entender como el relleno de los vegetales. La parte interior de los vegetales están constituidos por células especializadas en la nutrición. La función es la producción y almacenamiento de alimentos, principalmente en las hojas, en los tallos, en los tubérculos, en las raíces y en las frutas. Aquí tenemos hojas, tallos, tubérculos, raíces, frutas y semillas. Ellos producen nutrientes. Los tejidos fundamentales están constituidos por el parenquima. Esta es una palabra clave, parenquima, que constituye la mayor parte de la masa del cuerpo de los vegetales. Está formado por células grandes con muchas vacuolas. Estas células son células que están vivas y mantienen la capacidad de división. Forman masas continuas y en función del contenido desempeñan diferentes funciones, ¿no? Como la fotosíntesis o el almacenamiento. Vamos a ampliarlo un poco más en la siguiente imagen. Entonces, hablábamos de las parenquimas, que es el componente de este tipo de tejidos y desempeñan diferentes funciones. Dependiendo de la función, se puede hablar de varios tipos de parenquima. Hay una que se conoce como parenquima clorofílica o clorenquima y se encarga de realizar el proceso de fotosíntesis porque posee una gran cantidad de cloroplastos. Existe otra segunda parenquima que es aerífera y se encarga de reservar aire y es típico de las plantas acuáticas. Hay otra parenquima que se llama reservante y se encuentra en la parte interna del vegetal y los órganos subterráneos, es decir, que están bajo la tierra y sirven para almacenar o reservar sustancias como lípidos y almidón. Y finalmente tenemos una parenquima acuífero. Se encarga de acumular agua. Tejido de sostén o tejido mecánico. Este es un tejido que se encarga de brindarle rigidez a la planta, digamos, de permitirle conservar su estructura o su forma. De este tipo de tejidos existen dos clases. La primera se llama colenquima y la segunda clase se llama esclerenquima. Bien. La colenquima cumple la función principal de la flexibilidad. Sus células están vivas y tienen forma alargada, paredes desigualmente engrosadas, actúan como soporte a los órganos más jóvenes en crecimiento, es decir, que mantiene erguidos los tallos jóvenes. El otro tipo de tejido de sostén es la esclerenquima, que cumple con la función principal de brindar dureza. La primera cumple con la función de darle flexibilidad al tejido. La esclerenquima, por el contrario, le brinda firmeza, dureza. Está compuesto por células muertas que tienen una pared gruesa y dura y actúan como refuerzo y soporte para aquellas partes que han dejado de crecer. Representemos nuevamente por acá nuestro árbol. Entonces hay una parte que es el tallo, que son constituidos por partes, digamos, más antiguas del árbol. Este tejido sería esclerenquima porque es más duro, más firme, pero en la medida en que el árbol crece, vamos a encontrar unas estructuras más flexibles
y son los tallos más jóvenes que siguen creciendo, De aquí se sostendrían las hojas y las flores si las produce o los frutos, y este tipo de tejido que es más flexible sería colenquima. Tenemos una representación de los dos tipos de tejido de sostén. La colenquima, que son las células vivas más flexibles, eh, sus paredes están reforzadas con celulosa, y la esclerenquima, que son las células muertas más rígidas. Y acá vemos una relación entre la epidermis, que es un tejido exterior, y en el interior se encuentra la colenquima, que es el sostén de los tejidos más jóvenes. Bien, nuevamente les compartimos esta imagen que es muy completa respecto de los tipos de tejido que se pueden encontrar en las plantas. Las referencias: estamos trabajando con el libro Ciencias Naturales séptimo de el programa Escuela Nueva, Escuela Activa, y las imágenes fueron encontradas en internet. Como siempre, les deseo un feliz aprendizaje. Para el día de hoy, nuestra tarea va a ser realizar el dibujo de una planta y ubicar en él los diferentes tipos de tejidos de los 5 tipos que estudiamos en este video, y ese trabajo se enviará por correo electrónico a cienciasnaturalesjn@gmail.com. Muchas gracias.